¿Alguna vez te has preguntado cómo midieron la Tierra por primera vez? ¿Cómo un griego hace más de 2200 años, sin calculadora, sin internet y sin siquiera saber que existía América, pudo saber qué tan grande era la Tierra? Bueno, lo único que necesitó fue saber la distancia entre Siena y Alejandría, un metro, una regla, conocimientos básicos de secundaria y bueno, tener una buena cabeza sobre sus hombros. Para nosotros ahora es evidente que la Tierra es redonda. Bueno, para la mayoría terraplanistas. Pero en el tiempo de Eratóstenes no era una creencia tan popular. De hecho, eran algunos los pensadores que creían que la Tierra era esférica. Así que vamos a entrar en contexto y vamos a pensar por qué Eratóstenes asumió que la Tierra es esférica. Pero esta es una suposición falsa que el gobierno y la NASA, o mejor dicho Hollywood, que son lo mismo, quieren hacernos creer que no somos el centro del universo, para que así los ateos y los reptilianos puedan conquistar el mundo. Ok, ya seré respetuoso. Entonces la razón de que sabemos que la Tierra es esférica o casi esférica, ya que está un poquito achatada en los polos por la fuerza centrífuga ocasionada por el movimiento de la Tierra, es de que gracias a la gravedad de Newton sabemos que la gravedad va hacia un centro de masas. En este caso el centro de masas sería casi el centro de la esfera. Si fuera un plano, los que estuvieran en el borde del plano no sentirían la fuerza totalmente hacia abajo, la sentirían hacia atrás o hacia adelante, dependiendo hacia dónde están viendo. Y eso no pasa en la realidad. Igual si tú aplastas en todas las direcciones igualmente fuerte a una bola de nieve, por ejemplo, la vas a volver una esfera. Y esto es exactamente lo que hizo la gravedad con la Tierra. La aplasta en todas las direcciones hacia el centro de masas, o sea, hacia el centro, y así la vuelve una esfera. Lo mismo para todos los planetas. Otra gran prueba que tenemos ahora es la foto que se tomó de la Tierra desde el espacio y también cuando se le dio vuelta a toda la Tierra, algo que no se podría hacer en un plano. Pero el gran Newton no había nacido en el tiempo de Eratóstenes, entonces, ¿cómo Eratóstenes supo? Bueno, tenía algunas pistas que tuvieron también Platón y Aristóteles. Estas fueron: si la Tierra fuera plana, cuando llegaran los barcos a las ciudades, lo primero que veríamos sería el barco entero, pero creciendo proporcionalmente. Y esto no pasa en la realidad. En la realidad vemos cómo va apareciendo las partes del barco según de más alto a más bajo. Esto es porque el agua y la tierra están curveadas. La 2 es que en los eclipses lunares se va viendo la sombra de la Tierra sobre la Luna y efectivamente es esférica. Por si tienes dudas todavía, las constelaciones cambian según el lugar en el que estás en la Tierra. Igual las sombras cambian según el lugar en el que estás en la Tierra, lo cual no pasaría en una Tierra plana. Esto de las sombras es esencial para Eratóstenes porque estas sombras son exactamente lo que usó para medir la Tierra. Lo que hizo Eratóstenes fue saber que entre Siena y Alejandría había unos 5000 estadios, que ahora sabemos que no es muy preciso, y vio que en cierta época del año el sol se veía totalmente reflejado en un pozo en Siena. Esto significaba que los rayos del sol iban directos por el pozo hacia el centro de la Tierra. Después fue a un obelisco en Alejandría y midió el ángulo de la sombra de este obelisco, que le salió en unos 7.2 grados. Ahora, como asumió que los rayos del sol son paralelos entre sí, después diré por qué asumía esto, entonces significaba que el arco que abría la Tierra entre Siena y Alejandría era de unos 7.2 grados y ese arco medía 5000 estadios. Ahora, como 7.2 grados es una 50ava parte de 360 grados, esto significa que 5000 estadios es una 50ava parte de la circunferencia total de la Tierra. O sea que la circunferencia total de la Tierra son 250.000 estadios. Suponiendo que se refería al estadio italiano y no al egipcio, se equivocó por una cantidad de más o menos 6.192 kilómetros, lo cual es una cantidad bastante considerable, pero lo importante es el método que usó. La razón de que se equivocó por tanto es que tuvo algunas suposiciones que no son totalmente ciertas. En primera es que de Alejandría a Siena no son 5.000 estadios, y ese es el error más grande. La segunda es que asumió que la Tierra es una esfera perfecta, lo cual no es totalmente cierto por lo que he dicho anteriormente. Y la tercera es que asumió que entre que Siena y Alejandría estaban en un mismo meridiano, lo cual no es cierto, ya que están un poquito alejados por 3 grados. Ahora, si tomáramos su método y un satélite actual para medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, seguramente tendríamos un error de solo unos 66 kilómetros, lo cual es bastante bueno. Bueno, pero ¿por qué asumió que los rayos del sol eran paralelos entre sí?
Para ser sincero, no se me ocurrió una forma de demostrar esto. Entonces vi en internet esta imagen y todo tuvo sentido para mí. Los rayos del sol no son paralelos entre sí, pero la Tierra y el Sol están tan alejados que los rayos del sol son casi paralelos entre sí. Este casi no nos va a afectar en los cálculos. Si no me crees, recuerda que esta imagen no está a escala. El Sol tiene un radio de más de 100 veces más grande que el radio de la Tierra. Y la distancia entre el Sol y la Tierra es más de 23,000 veces más grande que el radio de la Tierra. Siento que esto necesita más explicación, así que hice este dibujo en GeoGebra, donde estas dos circunferencias representan al Sol y la Tierra. Puse estos segmentos de recta que significan los rayos del Sol viniendo de puntos arbitrarios del Sol. Y luego tracé estas rectas paralelas entre sí. Ahora, cuando el Sol y la Tierra están muy pegadas, el ángulo que forman los rayos del Sol con estas paralelas es muy grande. Y los rayos del Sol no se ven paralelos entre sí en absoluto. Pero cuando alejamos el Sol y la Tierra, los ángulos con estas paralelas se van haciendo cada vez más pequeños. Significa que cuando alejamos el Sol y la Tierra, estos segmentos de recta se van cada vez más y más acercando a ser las paralelas que están ahí. Significa que se van volviendo cada vez más y más las paralelas entre sí. Esto de las paralelas era fundamental porque si no, no se podría asumir que el ángulo del obelisco, que era de 7.2, era igual al ángulo que habría el arco entre Siena y Alejandría. Y con eso sacamos que era un 50avo de la circunferencia de la Tierra. En conclusión, si alguna vez conoces a un terraplanista, solo enséñale el Mundial de Rusia y este video. Y notarás la diferencia. Tete, di lo tuyo. Regina George es perfecta. No, eso no. Ah, que se suscriban y que le den like.